Vicente Serrano, con las noticias sin censura, sin pelos en la lengua. ¿Su hijo pandillero se está sentenciando pues a muerte? ¿Y cómo son? Pero por lo menos nuestras opiniones son honestas. Si usted difiere, si usted quiere objetar, con mucho gusto le pedimos que participe. Sin censura, con Vicente Serrano. Se ha desclasificado el informe anual sobre tráfico de drogas 2015 que presenta la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Y le agradezco a don Arturo Ángel, reportero de Animal Político, que nos tome la llamada para hablar de este informe. Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Vicente, buenos días. Saludos a ti y al auditorio. Cuéntanos, ¿qué contiene este informe? Mira, pues básicamente este es un reporte anual que más o menos se va revelando entre los últimos 2 meses del año y que lo publica la DEA midiendo, digamos, la evolución que va teniendo en general toda la actividad de tráfico de drogas en los Estados Unidos. Fácilmente llevan más de una década haciéndolo y ha sido interesante y es algo que uno de los principales puntos que trae precisamente el informe de este año, porque pues, lo que ha venido detectando la DEA precisamente desde finales incluso del siglo pasado es la consolidación de los cárteles mexicanos respecto pues al de otras organizaciones. Es decir, el informe de la DEA básicamente divide a las organizaciones que operan el narcotráfico en Estados Unidos, pues yo te diría que en 3 grupos que son los narcotraficantes mexicanos, los asiáticos y los colombianos. Sin embargo, a diferencia de los colombianos que en su momento llegaron a tener pues una presencia significativa y de los asiáticos que operan más bien en puntos muy específicos, lo que nos está diciendo la DEA y que confirma en este 2015 es como básicamente los cárteles mexicanos pues, prácticamente tienen un dominio una presencia significativa en las 2 costas de los Estados Unidos referente a la actividad de tráfico de drogas. Es decir, es un avance significativo y que han ido consolidando precisamente pues con el dominio paulatinamente, no solamente del tema de la distribución, que es uno de los puntos más importantes y que más me llamaban la atención en este reporte, sino además incluso de la producción de drogas y precisamente uno de los ejemplos principales es el de la heroína. Lo que nos dice la DEA en el reporte es que la heroína, bueno, además de ser una de las drogas que en los Estados Unidos tiene una de las mayores demandas, lo que nos dice la DEA es que los cárteles mexicanos distribuían esta especie de heroína café, por decirlo en términos coloquiales, o heroína de ese color oscuro, lo distribuían, pero también la fabricaban, pero se le considera una droga de mayor consumo, por ejemplo, en la costa oeste o en sectores con un poder adquisitivo tal vez no tan alto como el que, por ejemplo, tiene la gente que se encuentra, que consume la heroína blanca, que es una heroína que tiene una mayor potencia, por decirlo de alguna forma, y que evidentemente tiene un costo más elevado. Lo que hacían los cárteles mexicanos hasta finales de la década pasada, por ejemplo, era que esa heroína blanca la compraban o la traían desde Sudamérica, es decir, ellos fungían como intermediarios y es un tipo de heroína sobre todo demandada en la costa este. Entonces, lo que nos dice la DEA a partir de comienzos que han realizado en los últimos 2 años y de análisis de laboratorio, evidentemente, es que esta heroína, por ejemplo, de color blanco, han detectado que ya se comienza también a fabricar o a producir en instalaciones en México. Entonces lo que nos está alertando la DEA es, ojo, los cárteles mexicanos no solamente tienen el control de las rutas de distribución, sino que además están tomando paulatinamente el control de la producción de drogas que antes solamente dependían de los productores originales en Sudamérica, como es el caso de la heroína blanca. Esto además es peligroso porque evidentemente significaría que prácticamente el dominio ahora sí completo o al 100% de la producción de este tipo de droga en la costa oeste, además de evidentemente lo que ya tienen las organizaciones del narcotráfico mexicanas referente a la producción de marihuana, a la distribución de cocaína y también de las metanfetaminas que esto sí no es nuevo, pero se vuelve a insistir en este reporte que las metanfetaminas y estas drogas sintéticas de mayor grado de pureza son las que se están produciendo en México, por ejemplo. Arturo, se habla en el reporte del grupo criminal que tenga el control del negocio en Estados Unidos.
Mira, hay 7 bandas, hay 7 cárteles, de acuerdo con el análisis de la DEA y las investigaciones que evidentemente ellos han llevado a cabo. Lo que nos dice es que hay 7 cárteles con presencia en los Estados Unidos. Evidentemente, y como nos lo muestra muy claramente un mapa que se publica en este informe, el cártel de mucho mayor presencia pues sería el cártel de Sinaloa y sus grupos aliados, algo que no nos sorprende porque pues evidentemente en México, por ejemplo, también es el grupo de mayor expansión. Lo que nos evidencia este mapa es que el cártel de Sinaloa tiene presencia o se ha detectado pues de alguna forma su operación a través de propios o de terceros en 48 de los 50 estados de la Unión Americana. 48 y bueno, de los 50 estados, carambas. Sí, exactamente, ya sea a través de células propias o de terceros, incluso pues llegando también a Alaska, por ejemplo. Entonces, te diría que es una presencia que no tiene comparación, y sin embargo también nos habla de la presencia de otros grupos, por ejemplo el cártel del Golfo, que evidentemente tiene una presencia muy significativa en Texas, lo cual también resulta lógico porque tiene esa frontera con Tamaulipas, y también el cártel de Juárez, que ellos tienen prácticamente el dominio, eso sí, total de la distribución de drogas en Nuevo México y también en algunas zonas de Texas. Entonces son los que tienen estos 3 cárteles, evidentemente en mucho mayor medida el cártel de Sinaloa una presencia significativa en cuestión territorial. Ahora, hay otras organizaciones mexicanas como el cártel de Jalisco Nueva Generación, como los Caballeros Templarios, la organización criminal de los Beltrán Leiva y los Zetas, que tienen, si bien no tienen una presencia territorial tan significativa, sí tienen alianzas y operaciones en algunas ciudades, pues prácticamente yo te diría que de las 2 costas y del centro de los Estados Unidos. Es decir, lo que nos arroja este informe de la DEA es la presencia territorial importante de 3 cárteles mexicanos, pero la operación ya comprobada y verificada pues de prácticamente 7 organizaciones del narcotráfico mexicanas en los Estados Unidos, pese a los esfuerzos que se han hecho pues en distintos momentos para tratar de desarticularlo. ¿Lo lees como una confirmación más que la lucha contra las drogas ha fallado? Pues mira, eso es lo que mencionábamos precisamente en la nota y lo que menciona el propio informe, y incluso en su reflexión lo hace el administrador general de la DEA, pues ya después de tantos miles de millones de dólares que se han invertido, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, con esta fórmula de la iniciativa Mérida, pues prácticamente ya en más de 5 años, pues tú te encuentras con un informe que lo que te dice de inicio es que los cárteles mexicanos prácticamente están más fuertes que nunca, que no están viviendo una especie de acotamiento de su operación o una pérdida del terreno como uno supondría que podría suceder, sino que más bien han ido consolidando su operación en detrimento de otras organizaciones internacionales. Entonces, a pesar de que no te lo dice explícitamente como un fracaso de la política de combate a las drogas que se ha venido llevando a cabo, bueno, lo que sí te dice y lo que te arroja este informe del año 2015 es que los cárteles prácticamente tienen consolidada una operación y pues es lógico que uno se pregunta, bueno, pues ¿qué ha sucedido? Si se han hecho distintos esfuerzos. Además, el informe nos revela que los cárteles han pues consolidado sus alianzas con más de 20 de estas pandillas o bandas criminales en los Estados Unidos, que es algo que también ya venía sucediendo pues desde hace más de una década. Entonces no se han logrado quebrar este tipo de conexión que existe entre la delincuencia organizada con la delincuencia local que opera en Estados Unidos y que les ayuda al tema de distribución ya, digamos, en el territorio y hacia el consumidor final, pues, de distintos tipos de drogas, ¿no? ¿Con qué cerramos, Arturo Ángel? Bueno, pues yo te diría, digo, como dato a destacar además, que un punto que resaltó la DEA en este informe es cómo, pues prácticamente se tienen detectadas múltiples formas en cómo los cárteles mexicanos además han ido diversificando la distribución de drogas. Me llama la atención, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa en específico prácticamente ha echado mano incluso hasta de personas de la tercera edad en estados como California, y a los que emplean como choferes de camiones y de vehículos pesados,
y pues bajo la lógica de pues son personas que difícilmente o a lo mejor son detenidas en mucho mayor frecuencia, ¿no? Entonces, lo que dice el informe de la DEA es, estas personas son contratadas por los narcotraficantes para que precisamente transporten los cargamentos de droga, y lo que además te arroja esto es que tienen implementada y consolidada una operación de tráfico muy segmentada, que lo que provoca es que aunque en algún momento estos distribuidores locales pudieran ser detenidos, bueno, ellos tienen un desconocimiento total de quién está más arriba y de quién es el jefe, de quién los emplea, y ¿qué provoca esto? Pues que sea mucho más difícil poder desarticular las rutas de tráfico de drogas, precisamente porque han consolidado esta operación horizontal. Es decir, en conclusión te diría que lo que nos arroja la DEA es que se ha implementado prácticamente una operación pues muy consolidada, casi como si fuera una empresa dividida en franquicias, y que pues hace muy complicado y muy complejo poder desarticularlas, ¿no? Muy bien, pues te agradezco, Arturo Ángel, por darnos estos detalles del informe sobre el tráfico de drogas 2015 de la DEA, y estaremos al pendiente de tu artículo en Animal Político. ¿Dónde podemos leerlo? ¿Cómo podemos encontrar lo que escribes? Sí, precisamente en internet, en el portal, la dirección es www.animalpolitico.com. Ahí podrán ver el artículo todavía destacado, o ahí mismo lo pueden buscar como Informe DEA, y también en la cuenta de Twitter @pájaropolítico. Bueno, ahí se han colocado varios tweets referente a distintos datos que trae este informe. Arturo Ángel, muchas gracias, te mando un abrazo. De nada, buenos días, hasta luego. El mundo no deja de girar y nosotros no dejamos de informar sin censura.